Bienvenidos a Alineación Indebida, reacción a la final de la Champions League. Imperial, imparable, impresionante. El Paris Saint-Germain es campeón de Europa, y vaya que sí lo es. Hemos visto una final que no ha sido competitiva, pero hemos visto una final de las que se recuerdan. Una exhibición para los anales de la Champions League. El torneo que lo ha significado todo para el PSG durante los últimos 10 años. Hoy, por fin, sin matices ni paliativos, el PSG no ha fracasado, ha triunfado y ha reinado. Un Internazionale de Milán, por su parte, que más que el Enter seguramente quiso pulsar el Escape. No había nada que hacer para ellos. Un equipo que ha hecho una Champions sensacional y cuyas sensaciones, todas ellas, terminan siendo malas. Había confianza en el saber hacer de este equipo, pero no hay experiencia ni conocimiento que pueda ante este grado de talento técnico y físico, individual y colectivo. Eso ha sido la final de la Champions y esto es alineación indebida. Y para llevar a cabo esta nueva entrega del podcast, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentran dos excelentes invitados, empezando por el huracán del Mar Negro. Es Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan? Bueno, bien, mejor que el Inter, seguramente peor que el PSG, aunque el Inter algo se ha llevado hoy, que ha sido el récord de más goles en una final era del Milan y se lo han robado, así que con esto estarán contentos, algo le han quitado a su eterno rival. No sé pero yo, bueno, no sé yo. El silver lining que lo llaman tus paisanos estadounidenses. Efectivamente. El lado bueno de las cosas. Y mira quién está hoy aquí con nosotros también, de vuelta en el podcast, es Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Yo muy contento, en realidad, de volver a estar acá. Han cambiado muchas cosas, han cambiado dos cosas. Ha cambiado la plataforma en la que grabamos. Sí. Y segundo, ha cambiado que ahora el Paris Saint-Germain es un equipo campeón de Europa. Y yo estaba muy feliz cuando empezamos a hablar antes de grabar. Estaba muy feliz por Luis Enrique, por toda la campaña que hubo a favor de él, por un poquito de asco me dio cómo ciertos medios de comunicación empezaron a utilizar la imagen de su hija para generar reacciones. Pero en general muy contento. Te lo iba a decir, o sea, David Mosquera me estaba comentando a lo largo del partido que él, en la plataforma en la que estaba viendo el partido, no hacía más que hacer menciones una y otra vez a su hija, lo cual me resulta de muy mal gusto. Es decir, sé que lo hacen con buena intención, pero me resulta muy fuera de lugar hacer menciones repetidas y constantes que, además creo de ser de poco gusto, de no saber estar, creo también, obviamente, le infantiliza un poco. Es decir, creo que la gente ha agarrado, digamos, esa enorme historia de superación para, no sé, distorsionar de manera completamente innecesaria la historia de Luis Enrique. Tal cual. Y aparte, había que estar con Luis Enrique, por ejemplo, mientras fue entrenador de España, que fue, creo yo, una de sus etapas más bajas con la Real Federación Española y tal. Pero bueno, ese es otro tema. Quizás hablamos un poquito más de Luis Enrique luego. Pero lo que te iba a decir es que yo estaba muy contento porque creo que había visto al mejor equipo, al equipo superior ganar la Copa de Europa, lo cual está perfecto. Pero no han tardado ni 5 minutos los desgraciados de mis amigos en enviarme fotos donde aparece el Paris Saint-Germain al lado de una Copa de Europa y el Arsenal al lado del nada. Entonces, esta gente a mí no me tiene compasión. Y esas dos cosas han cambiado. Ahora el Paris Saint-Germain ya no es el equipo perdedor, volvemos a ser nosotros, el Arsenal, otra vez. Y la nueva plataforma, ¿no? Que me he puesto un poco nervioso porque, en fin, pero muy contento de estar acá otra vez con ustedes. No, muy contentos nosotros, Leo, de tenerte de vuelta después de tantísimo tiempo en el podcast. Ha pasado un tiempo, ¿no? Espero que la gente tiempo ha pasado? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de un año. Ha pasado tanto que me he confundido, pensé que eras Gonzalo. Sí, bueno. Ha sido mucho tiempo. Es increíble, ¿no? Las excusas que no este borracho. Tendría que mirar en... Jan ni confirma ni desmiente que haya bebido media botella de vino en el día de hoy. Eso es mentira, lo niego rotundamente. Además estoy con una medicación bastante fuerte
cosa que no puedo beber, así que... Entonces la culpa es de la medicación. Entonces la culpa es de la medicación. Sí, hombre, del alcohol seguro que no. Del alcohol, Bueno, el alcohol está. nunca es culpable de nada en realidad, ¿eh? O sea, yo apruebo el consumo en general. Pero en general muy, muy contento de estar otra vez acá. Ha pasado un tiempo, creo que es el primer partido completo que veo en 8 meses, así que estoy muy feliz, muy feliz. Pues ahí está, después de, creo que son más de un año, tenemos a Leo de vuelta. Yo creo que la gente se acordará todavía de Leonardo Silva. Y habrá, creo que bastante gente muy contenta en la audiencia de Alineación Indebida. Partidazo que hemos tenido, partidazo, pero por todo lo explicado en la introducción, desde mi punto de vista, es una final histórica, es una final que creo que nos deja mucho que analizar y mucho que reflexionar. Obviamente ha sido un partido enormemente desparejado, enormemente desequilibrado en cuanto a la capacidad de un equipo y de otro. Creo que ha sido una final, obviamente, que ha tenido un claro ganador, un claro dominador. No ha habido respuesta posible por parte del Inter, y que eso en sí mismo creo que es muy interesante, porque al final son dos equipos muy poco convencionales en esta clase de escenarios. El Inter obviamente estuvo en la final de 2023, es el campeón de la Champions League del 2010 y tenía 2 Champions previas a esa, pero pues era la primera vez desde el año 2004 que la final de la Champions League no albergaba ni a un equipo inglés, ni a un equipo español, ni a un equipo alemán, por primera vez en 21 años. Ha sido un italiano, ha sido un francés, y el PSG es el primer equipo francés en ganar la Champions desde que, bueno, el Marsella la ganase medio de aquella manera en 1993. Y ahora el PSG también un poco de aquella manera, si queremos mirar un poquito más allá de cómo se ha concebido este Paris Saint-Germain, un equipo que ni existía cuando se creó la Champions League, pero que hoy la ha ganado, ese trofeo que tanto ha perseguido, con tanto, bueno, con tanta ansia, con tanta insistencia, y hoy por fin es campeón. Vamos a escuchar también, además de a Leo y a Jan, varios audios de amigos del programa que no han podido estar hoy en directo, bueno, en directo en la grabación, por así decir, con nosotros. Pero bueno, Leo, ya quizás lo hemos empezado a abrir un poquito al principio, pero no sé, primera reflexión general que te deja esta final, este resultado, y cómo el PSG ha ganado al Inter de Milán. Reflexión general, creo que podemos hablar de situaciones que se han repetido constantemente en cada uno de los tiempos. El primer tiempo marcado por, yo diría, 3 cosas. La primera de ellas, la flexibilidad posicional o esa libertad de los jugadores del Paris Saint-Germain de poder pisar diversas zonas, Doué, Dembélé, pisando, yendo muy hacia el medio, recogiéndose bastante para poder recoger el balón, poder repartirlo. Pero principalmente me gustó mucho cómo performa. Otra vez, repito, es el primer partido completo que veo en quizás un año. Y fácil para la gente, esto no es novedad, pero para mí fue muy novedoso y muy bonito de ver a un mediocampo tan completo, con interiores que pueden jugar ya no solo a diversas alturas, sino a lo largo del ancho del campo. Fabián y Neves, la verdad, me fascinaron. El mismo Vitinha, que es un jugador que creo que concentra mucho más balón, que es más de tenerla, de sobarla, pero tanto Fabián como Neves tienen un motor impresionante. Y creo que lo has mencionado tú en la introducción. El Paris Saint-Germain se puede definir por capacidad física y por capacidad técnica, y sus interiores creo que son el mejor reflejo de ello. Una técnica espectacular y una capacidad física, un motor impresionante. Fabián, Neves y Vitinha, los 3 me han parecido amos y dominadores del partido, sobre todo el primer tiempo. Y otra jugada, otra situación que creo que marca la pauta de cómo fue el partido o el primer tiempo es cómo es que Luis Enrique logra anular la salida de balón del Inter, que yo, desde que llegó Inzaghi al Inter de Milán, siempre lo he tenido como un equipo que sale muy bien, que sabe generar ventajas, y que en este partido, en esta final en particular, me ha parecido la nada más absoluta. Con el Paris Saint-Germain llevando la mayor cantidad de veces posible el balón hacia Sommer, y Sommer, que no es precisamente el portero más hábil con los pies, ha terminado regalando muchísimos balones, y eso le ha permitido al Paris Saint-Germain, 1, tener valentía para ponerse lo más arriba posible, y 2, recuperarla lo más arriba posible también. Y de ahí viene el dominio absoluto del primer tiempo. Yo creo que eso marca las 2 primeras situaciones del primer tiempo. Por ahí mencioné alguna.
Me parece que el dominio de balón que tuvo el Paris Saint-Germain en el primer tiempo también fue absoluto. En ese sentido, Vitinha me pareció brillante, realmente brillante. Y la movilidad de jugadores como Doué, para poner un ejemplo, el primer gol del Paris Saint-Germain me pareció espectacular. Y ya el segundo tiempo creo que está marcado por el hecho de que el Inter de Milán tiene a 3 conos de centrales, que son muy buenos en lo suyo, pero una vez tuvieron el 1 contra 1 y balones largos a su espalda, ya no tenían cómo controlarlo, y de ahí se inventaron el 3, el 4 y el 5-0. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pero creo que esas son situaciones clave, fundamentales, que resumen muy bien la paliza histórica que hemos visto. Totalmente. Jan, respecto a lo que comenta Leo, cualquier otro tema, asunto del partido, matiz que al final ha compuesto un partido tan enormemente desigualado, pero a su vez tan interesante de cómo y por qué ha sido tan desigualado. Muy de acuerdo con el análisis que hace Leo, pero es que además cuando movían el balón parecía como el mítico drill que se hace en entrenamiento 5 contra 2, que tienes 2 en medio y vas moviendo el balón rápidamente y que no lo toquen, y parecía eso. O sea, mueven muy bien el balón, pero también en transición son una cosa increíble, obviamente, con la velocidad que tienen, con los que tienen arriba, es un sin parar. Y han empezado con muchísima energía, presionando con mucha energía, jugando con muchísima intensidad. Creo que es esa intensidad lo que más mola de este equipo, digamos, ¿no? El movimiento constante, la fluidez es clave en ese PSG, un club que hoy, por lo que es, despierta mucho rechazo, igual, pero es que da gusto verlos. O sea, todo lo antipático que es la idea del PSG, este PSG de Luis Enrique sin Mbappé, es un PSG, como lo dije en el otro programa que hicimos, da gusto verlos y despierta mucha simpatía. Y una cosa sí, en lo extrafutbolístico, que me gustaría mencionar, una es a la afición del Paris Saint-Germain que se encontraba detrás de la portería, felicitar, agradecer, no sé cómo decirlo, pero por la pancarta de parada del genocidio. Y es que Sí. cómo mola el piro. O sea, acabemos con la tontería de prohibir el fuego en los campos. Es que cómo mola el piro. Cómo añade al ambiente. La Estas dos piro, cosas Jan, por quería favor, decir. la pirotecnia. Bueno, Bien. me perdonaréis. Por si alguno no The sabe. soy pyro, turco, en o inglés, sea, si quieres, y la pirotecnia. bueno. Ahí está. Sí, no, sí, completamente. Lo de... Sí. En cuanto a la pancarta de la afición del Paris Saint-Germain, absolutamente. Un gesto increíblemente necesario, pero increíblemente raro y anómalo de observar en estos tiempos. Y sí, no, o sea, bueno, felicitamos, queremos destacar el hecho de que lo hayan hecho, muy, muy importante. Y sí, ¿no? En cuanto a la animación del partido, sí, o sea, ha sido un estadio que creo que es muy apto para este tipo de escenarios y cuyas aficiones pues han estado a la altura, y especialmente el fondo del PSG venía con muchas ganas de poder celebrar una Champions League, de poder vivir un día así, y desde luego que no han dejado pasar la oportunidad. Como nosotros no hemos querido dejar pasar la oportunidad de escuchar la reflexión, los pensamientos de Lorenzo Andrés Manchado, nuestro hermano Loren, cada día más aficionado del Inter, pero que ha vivido esta final y cuyo análisis es siempre enormemente valorado en este podcast. Y bueno, queríamos escuchar qué tenía Loren para reflexionar después de este durísimo mazazo para su equipo. Pero que, bueno, pues era una final de Champions, la han jugado, han hecho lo que han podido y el PSG les ha arrasado. Escuchamos a Loren y seguimos con mucho más aquí en el podcast. Muy buenas noches, indebidos. Bueno, no ha podido ser, por lo menos de lo que yo deseaba que fuera la final, que es que el Inter fuera campeón, pero bueno, hay que dar la mano y la enhorabuena a Paris Saint-Germain porque han sido superiores de principio a fin. Al final, la diferencia de cómo llegaban los dos equipos era bastante grande, ya no solo por lo anímico, sino también por cómo llegaban de físico y bueno, se ha notado, ¿no? Además, cuando dos equipos tienen un estilo tan enfrentado, o al menos cuando uno es mucho más superior de imponer el suyo al otro, como es el caso del Paris Saint-Germain,
las opciones del rival, en este caso el Inter, suelen pasar por estar en partido. Quiero decir, con 2-0, tú puedes estar en partido, pues un error, el remate aquel que tuvo Durán de cabeza. Quiero decir, usando tus armas, ¿no? Pues vale, pues a lo mejor tienes que jugar más directo, a lo mejor tienes que depender un poco del balón parado que has demostrado que eres potente y contra Paris Saint-Germain también lo has demostrado, pero sin acierto. Pero claro, si no consigues estar en partido y, y tienes que ir un poco más arriba a por ellos de lo que te gustaría, pues al final la capacidad combinativa de los jugadores del Paris Saint-Germain y sobre todo para mí un factor diferencial que ha sido la velocidad que tienen ellos arriba comparado con los tuyos, pues ha acabado por ser diferencial, ¿no? Partidazo de Doué, que a mí es un jugador que me parece sensacional. De hecho, antes de este mes que ha tenido Lamine Yamal, en el que al Inter lo abrazó él solo y luego los goles que ha hecho, a mí me parecía que Doué podía estar por lo menos en la conversación de gran joven. Hombre, después de este mes de Lamine, me parece una barbaridad compararlo con él, pero sí que es cierto que creo que Doué es un talentazo. Al final, a ver cuánto dura, ¿no? Y el resto, pues bueno, Pacho sensacional, Nuno Méndez a pesar de los problemas físicos bien, Arraf es un pepinazo y pues bueno, una de las claves es que el Inter te lo ficha a ti. O sea, perdón, el Paris Saint-Germain te lo ficha al Inter. Y bueno, otra de las claves son los jugadores, porque está claro que esto al final va de jugadores. Y yo hoy veía que Pavard llegaba renqueante y el Inter para fichar a Pavard por 30 millones creo que han sido, tiene que hacer un esfuerzo económico increíble. Y veía yo que Beraldo últimamente no juega ni un minuto con el Paris Saint-Germain y a Beraldo lo fichan el año pasado por 35 millones en invierno y ahora ni lo usan. Por no hablar que este invierno tú has fichado a Kvaratskhelia, ¿no? Bueno, diferencias que al final se notan, pero nada, hay que darle enhorabuena. Me alegro muchísimo por Luis Enrique, 2 tripletes con 2 clubes distintos, algo a la altura de Guardiola solo y encima demostrando que a pesar de tener jugadorazos, no te hacen falta superestrellas ni gente que se crea por encima de los demás, que con trabajo y con buenos jugadores las cosas se consiguen. Así que la verdad que, como el día que perdimos hace 2 años contra el City. Es una mierda perder, pero por Guardiola, pues te alegras que le vaya bien a ese tipo de entrenadores, por lo menos en mi opinión. Y por Luis Enrique, pues me alegro, la verdad. Tiene una historia personal preciosa, es un ejemplo y además es muy buen entrenador. Así que nada, buenas noches y otro año será. Otro año será, efectivamente, para el Inter de Milán, que en esta ocasión no ha podido con el PSG. Leo, pues un poco a raíz de lo que comenta Lorena y lo que comentabas tú antes, al final, claro, es decir, el nivel de juego que hemos visto del PSG es algo que a mí me ha deslumbrado. Es decir, en tu caso igual, pues eso, no estaba siguiendo al PSG tan de cerca este año. Pero, o sea, ver cuantísimo habían mejorado respecto a las primeras jornadas de esta Champions League, que empezaron fatal, que llegaron a las 2 últimas jornadas al borde de la eliminación, lograron revertir la situación, le ganaron al City en un día clave, creo que fue, si no me equivoco, en la penúltima de las 8 jornadas de la fase de Liga de Champions. Y la forma en la que han ido incrementando la calidad de su funcionamiento, la calidad de su juego para demostrar hoy una auténtica exhibición en todo sentido, ¿no? Hasta cierto punto, bueno, pues puedes argumentar que el Inter no ha podido ponerles tan a prueba como a quizás otro equipo les podría haber puesto a prueba en términos defensivos, pero es que en toda faceta ofensiva el nivel de intercambio de posiciones, la fluidez de su juego, de lo bien entrenados que están. Es decir, esto es algo que lleva mucho entrenamiento, que lleva mucha repetición, que lleva mucho trabajo y esfuerzo poder ejecutar a este nivel. Y el PSG lo hace. O sea, yo a muy pocos equipos he visto con esa fluidez de intercambio de posiciones, que creo que es una de las cosas que más resalta de este Paris Saint-Germain, nuestro viejo amigo Eduardo Ustariz Kundera. También lo describía, ¿no? Como la elasticidad tan magnífica que el PSG lograba desplegar, y creo que ha sido eso una de las grandes claves que han definido esta final, la facilidad y superioridad del juego en el PSG. Sí, y definitivamente hay que volver al nombre de Luis Enrique, ¿no? Porque, a ver, hay que trabajar de esta manera. Y ya lo decía Loren, ¿no? Con buenos jugadores y con trabajo, cosas importantes se consiguen. Y hay que hablar de cómo presiona este equipo, de cómo compenetrado está, de lo mucho que pisan el área, porque tienes 2 laterales
larguísimo, sobre todo con Hakimi, que es un jugador espectacular desde hace ya muchísimos años, y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que los han pasado por encima. La flexibilidad o la dinámica, la relación entre jugadores ha sido fantástica. También va de un proyecto que supo decir adiós o supo soltar a jugadores que la narrativa, porque la narrativa va a ser esta, porque creo que es innegable mencionar el caso de Mbappé. Con Mbappé este equipo no juega de esta manera, porque Mbappé es un jugador que no se puede comprometer con el desgaste físico, con la entrega, con el compañerismo, no sé cómo llamarlo de alguna manera, pero es un equipo que ha sufrido. Mbappé no se va a poner de lateral derecho auxiliar en el momento en el que Hakimi se ha ido hasta el extremo izquierdo del campo. Cuando Dembélé ha habido algún momento que... Bueno, pues Dembélé se coloca de lateral mientras Hakimi está haciendo sus cosas. Mbappé eso no lo iba a hacer. En el minuto 79, estando arriba 4-0, Kvaratskhelia pierde un balón. No lo pierde él, de hecho. Lo pierde otro y se ha pegado un sprint para recuperar el balón en el 79, ganando 4-0, que creo que suma bastante bien, porque además el que sale con el balón es Dumfries, que no es justamente un jugador lento. Yo creo que demuestra la mentalidad de este equipo y por qué Mbappé no habría cuadrado, no habría estado de la misma manera en este equipo, ¿no? Es más, yo creo que cuando tu presidente ficha al Mbappé no puedes decir no lo fiches, pero igual en confianza Ancelotti no sé si estará muy contento de que se lo hayan traído, a pesar de los grandes números que ha hecho Mbappé este año. Sí, al final, bueno, es una estrella complicada y Mbappé, bueno, se quedó al canto de un duro, ¿no? De ganar una Champions League con el PSG en el año 2020. Pero sí que es cierto que, sí, el nivel al que es capaz de funcionar este equipo, porque, bueno, sí, en el caso de Ancelotti es una tesitura complicada de manera opuesta, ¿no? No porque él tenga, digamos, en el caso de Ancelotti, la visión de hacer un equipo tan extremadamente meticuloso como Luis Enrique con este PSG, pero sí que es un jugador que al final tienes que construir alrededor de él y yo qué sé, Luis Enrique logró construir alrededor del en el FC Barcelona alrededor de Messi, Neymar y Suárez, pues un equipazo, pero que desde luego le hemos visto, pues yo creo que su obra magna, Leo, o sea, sí, ese Barça tenía muchísimo mérito, pero creo que esto lo tiene aún más, porque sí, son jugadores de grandísimo talento, pero ha ganado una Champions League con Ousmane Dembélé de delantero centro titular, con un georgiano que era muy bueno, pero que venía de quedar décimo el año pasado con el Napoli, con Doué, que es un enorme talento, pero que es extremadamente joven, ¿no? Con dos centrocampistas portugueses muy buenos, pero muy jóvenes, que estaban, entre comillas, por probar, por demostrar, ¿no? Y que haya hecho de manera tan rápida encajar todas estas piezas de manera tan sublime, creo que esto lo ensalza como su mayor logro de su carrera. Totalmente. Y aparte creo que lo hace de una manera en la que muy pocas personas pueden colocarle pero a cómo ha jugado el Paris Saint-Germain esta final. O sea, por ejemplo, creo que podemos estar todos de acuerdo en que este es un equipo donde hay intervención táctica, donde hay intervención del entrenador y donde el entrenador dice esto se hace por estos motivos y nos va a permitir generar esto. Este es un equipo que corre, es un equipo que presiona y es un equipo que compensa espacios. Pero a la vez no tiene esa rigidez táctica en la que un jugador tiene que estar ubicado en una zona específica del campo y de ahí no hay que moverse porque es lo mejor para el funcionamiento del equipo, sino que al contrario, entiende la necesidad de jugadores talentosos, creativos, porque creo que el Paris Saint-Germain tiene jugadores talentosos y creativos de la mitad de la cancha en adelante, sobre todo con Dembélé, sobre todo con Doué. Logra entender esas características, logra entender que son jugadores hiperactivos, son jugadores de moverse por diversas zonas del campo y entiende perfectamente cómo compensarlas. Y yo creo que eso es algo que Luis Enrique hizo bien también con Leo Messi, que es el jugador más incontrolable de la historia, digan lo que digan. Luis Enrique, por ejemplo, entiende que Leo Messi no puede estar en la banda derecha, entiende que Luis Suárez es 9, entiende que Leo Messi está generando evolución, porque creo que Leo Messi del 2014, del 2015,
es un Leo Messi que se suma mucho más al interior y que empieza a generar mucho más juego que versiones anteriores de él, y lo compensa con el trabajo de Rakitic. Entonces, creo que ese es un punto fuerte de Luis Enrique. Es un entrenador que sabe compensar los espacios que jugadores más activos, más hiperactivos, difíciles de manejar, puede compensarlos de otra manera ubicando jugadores en esos espacios. Creo que se veía hoy bastante con Neves y con Fabián, que son jugadores que han recorrido buena parte del campo y han venido aportando superioridad cuando ha sido necesario y sacrificio cuando también ha sido necesario. En general, creo que es una victoria súper importante de un entrenador espectacular. Me parece muy interesante una cosa que decía sobre la flexibilidad, Leo, es que sí, es un equipo que tiene mucha fluidez, mucha flexibilidad, hay mucho movimiento, pero no hay azar. No. No, o sea, hay un enorme grado de orden dentro del aparente caos que generan. No es el equipo de Carlo Ancelotti, tal cual. No, es que por eso me parece un logro impresionante, ¿no? Porque a pesar de toda esa fluidez y todo ese movimiento, todas esas partes que se mueven constantemente y toda la libertad, entre comillas, que se da a unos jugadores que tienen mucha velocidad y mucho talento, pero no da la impresión de que aquí hay azar. No da la impresión de que, vale, se lo damos a tal y a ver qué lía. Y además la lían. Mira, justo estaba pensándolo durante el partido porque me di cuenta que ahora estamos acogiendo unos gatitos. Y de repente digo, ¿dónde están? Si no están. Y es literal como los jugadores del Paris Saint-Germain. Un segundo están aquí y el otro segundo te la están liando de aquí a no sé cuánto. Ya ves. Claro, además, Leo, digamos, en una época en la que el debate táctico en los círculos en los que nos podemos mover gente como nosotros está tan como absurdamente polarizado entre Guardiola y Ancelotti, es decir, o eres el entrenador controlador que quiere rigidez absoluta a sus jugadores, que prioriza lo posicional por encima de todo. Y luego Ancelotti, que es el puesto contrario, de dejar que los jugadores fluyan, que haya un mínimo de orden, que haya un mínimo de estructura, pero que realmente está todo basado en la facilidad que pueden encontrar los jugadores por sí solos cuando les dejas hacer o cuando, tienes también una base, ciertos jugadores, Modric, Kroos, etcétera. Pero claro, con Luis Enrique tenemos como una especie de punto medio muy refrescante, ¿no? De alguien extremadamente meticuloso, extremadamente controlador, por así decir, que al mismo tiempo nos ha mostrado un equipo tan absolutamente versátil, ¿no? En su forma de actuar, en su forma de generar juego, de jugar al fútbol. Y creo que eso es algo que también le hace destacar todavía más en este contexto. Tal cual. Y en general, ¿quién te va a decir hace unos, 10 años, o incluso hace unos 5, que Luis Enrique ha sabido también ser uno de los entrenadores más polarizantes y polémicos, sobre todo en su relación con la prensa, que precisamente puede ser el entrenador que mejor ha entendido, pues, la intervención táctica y la flexibilidad de los jugadores, porque al final el fútbol es de los jugadores y lo ganan los mejores. Me sorprende a mí, francamente, que sea Luis Enrique el que al final logre encontrar un punto medio, un equilibrio bastante sano, que creo que puede dejar perfectamente tranquilos a los posicionalistas más feroces y a los funcionales más radicales. O sea, creo que este Paris Saint-Germain tiene ese mérito. Sí, completamente. Y por contra, Jan, el Inter, ha demostrado todas sus limitaciones, todas sus debilidades en el día de hoy. Además, creo que lo de hoy ha sido un reflejo, es decir, el Inter acaba perdiendo la Liga contra el Napoli con varios patinazos bastante feos en la Serie A, una liga en la que ellos, no de manera abrumadora, pero creo que sí son el mejor equipo, y haber dejado escapar esa liga de esa manera, perder la Copa en semifinales, creo que fue la Copa Italia contra el Milan,
y después, en un día como hoy, donde, bueno, pues su temporada estaba en juego, ¿no? Por así decir, ¿no? Y la última oportunidad para casi todos estos jugadores, la amplia mayoría, obviamente, hay jugadores más jóvenes que otros, ¿no? Lautaro, Thuram, volverán a intentarlo, volverán a estar en equipos que compiten en la Champions. Pero sí que al final es un equipo cuya falta de talento técnico en comparación con el PSG y cuya falta de talento físico, sea por el mero cansancio, sea, bueno, por ser un equipo muy veterano, es el equipo cuya media de edad en esta Champions League ha sido la más alta, la más veterana de todos. El PSG, por el contrario, es de los equipos más jóvenes y creo que eso en cierto modo también se ha plasmado. Pero, aún así, y sin... Es decir, por no restar mérito a la exhibición que ha logrado llevar a cabo el PSG, el Inter, aún así, logró contra el Fútbol Club Barcelona jugar 2 partidazos en los que terminó prevaleciendo. Ha habido muchos comentarios en redes sociales a qué final hubiese sido contra el Barça. Creo que el PSG no de la misma manera, porque el Barça tiene a un jugador cuyo talento tienes que respetar mucho más que cualquiera de los jugadores del Inter, que es Lamine Yamal, pero creo realmente que el Barça no habría sido tampoco un equipo que necesariamente le hubiese competido de tú a tú al PSG, hubiese tenido esa capacidad. Y creo que el Inter, pues bueno, es que hoy le hemos visto superado porque el PSG tenía cómo superarle de manera precisa. El Barça nunca superó al Inter de una manera tan absoluta y tan clara. Y hoy Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Varela, todos que también habían jugado en las rondas anteriores contra el Barça, contra el Bayern, simplemente han estado persiguiendo sombras, no han tenido la forma en la que plantarles cara. Igual si hubiera llegado el Barça, en vez de 4-0 habría terminado 9-4. No lo sé, no lo sabremos nunca. Pero yo tampoco creo que hubiera cambiado mucho, porque a ver, las cosas también cambian igual este mismo partido se juega mañana, no, iba a ser una tontería, porque iba a decir, igual este mismo partido se juega mañana y se da diferente, no, yo creo que no se hubiera dado diferente. Puede ser, en el deporte americano vemos series de 7 partidos que un día gana uno 5-0 y al siguiente gana el otro, pero bueno. Sí, pero por suerte no vivimos en Estados Unidos. Cállate. Y bueno, yo creo que más de un jugador del Inter estará con Ventolin en el vestuario tratando de respirar, porque no solo es que el Inter sea pues un equipo mayor de edad, pero además este PSG no tiene freno. O sea, no han parado un segundo. O sea, yo me he cansado un poco viendo el partido. Era jugada tras jugada, un hambre impresionante. Y sí que es verdad que Çalhanoğlu, pues cada vez que hay un balón parado ves, o sea, cada córner fue a la cabeza de alguien, ¿no? Tiene esas cosas, pero es que quitando el balón parado no le he visto apenas a Hakan, no le he visto a Mkhitaryan, no, es que el centro sí que me esperaba que el PSG iba a ganar un poco el centro del campo, pero es que ha habido un metro cuadrado del campo que no estuviera bajo el control del Paris Saint-Germain hoy. O sea, hay tantos jugadores de los que podemos hablar en Paris Saint-Germain y en el Inter, pues solo se me ocurre hablar los que me han llamado la atención por bueno o por malo, ¿no? Di Marco, que para mí ha hecho una temporada impresionante y es un jugador que me gusta mucho, ha tenido 2 errores bastante graves en los primeros 2 goles. Sí. Pero el XG del Inter es 0.5 hoy. Tienen 8 disparos, solo 2 de ellos llegaron a portería y ninguno ha sido de peligro realmente. Ninguno. O sea, no... Ha sido un partido que no solo por el 5-0, pero por el juego en sí habrá sido muy, muy, muy frustrante para el Inter. Es que no había nada que hacer. No había nada que hacer diferente. No se puede decir, si hubiera jugado mejor fulano o si en vez de fulano estuviera... No. Es que no había manera de parar ese bulldozer que se movía a 500 a hora, además. O sea, era imparable. Sí.
Fabián Ruiz parecía que interceptaba cada balón y no había manera de conectar. Eh, los dos laterales impresionantes, o sea, un partido, o sea, no me acuerdo de ninguna final, no solo de Champions, de ninguna final en general donde un equipo haya dominado tanto. Una dominación impresionante. O sea, yo creo que el último ejemplo, y creo que Gonzalo lo tuiteó porque lo había puesto en un grupo que estoy con él, estoy 100% seguro, yo creo que la última final con tanto dominio es España-Italia de la Eurocopa del 2012. No se me ocurre otro ejemplo. Por ejemplo, sí, aquello que terminó 4-0, sí. De finales, digamos, continentales. O sea, yo podría hacer... Bueno, es que cuando el City le ganó, que fue 6 o 7-0 al Watford en 2019 la FA Cup, no nos importa la final de la FA Cup de 2019. Es que no tiene peso suficiente, ¿no? O sea, no tiene peso suficiente. No, por eso. Es decir, claro, necesitas la gravedad de una cita así con equipos de esta entidad. Es decir, ni siquiera Claro. Yo qué sé, pongamos que el Bodo Glimt hubiese llegado a la final de la Europa League contra el United del Tottenham o quien fuese y les ganasen por goleada. Al final, el Inter... Es decir, la previa al partido yo estaba escuchando... O sea, llevo todo el día leyendo y escuchando podcasts respecto a la final. Y el consenso era muy de... Un poco moneda al aire, ¿no? De sí, el PSG es mejor equipo, pero mucha gente vislumbraba un partido que podía asemejarse a la semifinal del Inter y del Barça, no por la cantidad de goles, sino por cómo el Inter sabría moverse en esta clase de escenarios para neutralizar a un equipo mejor que ellos, que realmente tendrían como ese saber hacer, esa experiencia, esa forma de hacer frustrar a su rival, y es que no ha tenido nada, o sea, y no es porque han estado necesariamente ni particularmente mal. No me ha dado la sensación, es que qué mal estaba el Inter. Sí, desgastado y cansado, pero toda mirada, toda reflexión se me iba. Es que ni el mejor Inter podía parar a este PSG. Es que yo creo que nos equivocamos todos ahí, porque yo también pensaba que Inter podría lograr algo, porque además me parecía erróneamente, claro, decirlo ahora es fácil, pero me parecía que el juego del Inter podría ser un poco el antídoto, ¿no? Sí, exacto. Del juego del Paris Saint-Germain, porque erróneamente hacía en mi cabeza un poco un símil entre el Barça y el PSG en cuanto a juego, porque Sí, en creo que algunas tú y cosas sí se todos los demás asemejan, es justo lo que hacíamos, sí. pero el PSG no tiene las debilidades que tiene el Barça. Entonces, no sé, yo creo que también es un equipo que lleva más tiempo con su entrenador, con su juego. Además, lo que me parece impresionante, también llamaba un poco la atención, Leo, a eso, que los jugadores están convencidos de lo que están haciendo. Eso es al final muy importante para un equipo de fútbol, estar convencido de seguir las instrucciones de tu entrenador y estar convencido de lo que haces en el campo y del juego que tienes. Y, y no hay otra manera de hacerlo con jugadores tan jóvenes, ¿no? Jugadores tan jóvenes y porque podría ser muy inestable el vestuario del Paris Saint-Germain. Y no, la verdad es que no se les tembló el pulso en ningún momento. Cosa que yo también me fiaba un poco de esa experiencia que lleva el Inter, ¿no? Que dices, bueno, en un partido así, al final la experiencia es importante, puede tener cierto protagonismo. Lo que pasa es que hoy lo que siempre iba a tener protagonismo, lo veo ahora, era este juego abrumante del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Completamente. Y vamos ahora con otro de nuestros buenos amigos, con Miguel Lourenço Pereira, que también nos ha enviado un audio con sus impresiones, con sus primeras reacciones a lo que nos ha dejado esta final, ¿no? Alguien, bueno, también con tanta capacidad de contextualización histórica. Miguel, como un buen historiador futbolístico, también, digamos, nos puede aportar ese valor de poner en contexto qué supone un triunfo de este calado por parte del PSG. Vamos con Miguel y continuamos con más aquí en Alineación Indebida.
Bueno, estamos hablando no solo de la mayor goleada histórica de las finales de la Copa de Europa, de la Champions, llamadla como lo queráis, de la Superliga encubierta, pues lo que queráis, sino que estamos delante de uno de los equipos más entretenidos, más divertidos, más implacables de la historia moderna del fútbol. Y yo personalmente me alegro mucho por Luis Enrique porque es de esos entrenadores que creen a full en una filosofía, pero una filosofía propositiva, una filosofía que busca que los jugadores se muevan permanentemente, se diviertan con el balón, que quieren tener el balón, pero no buscan la posesión estéril. Es un equipo muy vertical, es un equipo que transiciona muy bien y que tiene justo las piezas clave en cada demarcación. Y es verdad que luego hablamos de eso también, de lo que significa el PSG y de lo fácil que es hacer un equipo cuando eres el PSG y tienes la pasta que tiene el PSG, pero este es el mismo PSG que en su momento pensó que podía ganar cosas con un Zlatan, con un Cavani, con jugadores de ese perfil, incluso rescatando los últimos momentos de David Beckham. Luego pues intentaran ese PSG de las mega estrellas importadas desde Barcelona, en el caso de Neymar y de Messi, y luego también con Mbappé. Y realmente el gran mérito de Luis Enrique es decir, no, si queremos ganar, si queremos ganar, tenemos que jugar de una determinada forma, de una determinada manera, y necesitamos tener los jugadores claves para eso. Y eso no son jugadores ya estelares o jugadores que se creen que están por encima de los demás, como seguramente estaba pasando con Mbappé, o pasó con Messi, o pasó con Neymar, sino que estamos hablando de tener jugadores con hambre, con un talento descomunal en las demarcaciones clave. Y hemos visto a Doué, hemos visto a Neves, hemos visto a Pancho con ese hambre, con ganas de comerse el mundo, muy similar a lo que hemos visto con la España campeona de Europa de la pasada edición. Y luego tienes a esos jugadores que ya tienen algo de veteranía, pero también necesitaban esa afirmación. Y ahí estamos hablando de Achraf Hakimi, por supuesto, pero también estamos hablando naturalmente de Ousmane Dembélé, que ha hecho un temporadón y se ha quitado toda la mala espina que había dejado en su etapa en Barcelona. Estábamos hablando también de Kvaratskhelia, que había demostrado en el Napoli lo bueno que es y aquí pues se ha elevado más. Estamos hablando de Nuno Méndez, para mí el mejor lateral izquierdo del mundo ahora mismo, y sobre todo estamos hablando de Vitinha. Vitinha para mí es ahora mismo claramente el mejor centrocampista del mundo. El único que se le puede acercar es Pedri, pero creo que Vitinha es más completo todavía que el canario y es el patrón de todo el equipo. Fabián es un jugador fundamental. Neves está jugando muy bien, Zaire Emery cuando juega también lo hace muy bien, pero es que Vitinha es el boss del equipo, lo ha demostrado en el primer gol, lo ha demostrado en todo el partido y eso hace con que este sea también su equipo porque él representa pues un poco todo eso lo que quiere Luis Enrique de su equipo. Y al final pues el resultado ha sido el típico resultado de un equipo de Luis Enrique, probablemente de otro entrenador llegando al 2-0, al 3-0 buscarían ser más conservadores, buscarían tener más el balón, dejar que pasara el tiempo, pero Luis Enrique es de esos entrenadores que ya nos ha enseñado que va por más, que tiene mucho hambre, que quiere dejar claramente su marca en el fútbol y por eso ha sido un equipo que hasta el final ha ido a buscar el cuarto, el quinto y eventualmente podría incluso haber ido por el sexto. Y eso es lo que hace también los equipos grandes, esos equipos con hambre. Así que es una Champions muy merecida, indiscutible a todos los niveles y un Inter que no estuvo. Un Inter que llega muerto a final de temporada, con ese Scudetto perdido en el sprint final, físicamente agotadísimos tras de esa pelea titánica con el Barcelona y que ahora mismo pues no tenía ni siquiera la calidad individual para competir de tú a tú el PSG, pero tampoco estuvo a nivel colectivo. Así que estamos delante probablemente de unas finales más unidireccionales de la historia de la Champions. Se me ocurre pues los 4-0 que el Milan aplicó al Dream Team de Cruyff y al Steaua de Bucarest en el 89, que hasta este momento quizás hubiesen sido las más desequilibradas y con un marcador más elevado, para no irnos ya a los años 50 y 60, pero esta ha sido todavía más aplastante. Así que enhorabuena al PSG, que eso sí, es una pena que un equipo tan bonito, tan hambriento, luego represente un club que es todo lo mal que está en el fútbol, todo lo mal que está en nuestra sociedad, un club que está lavando la imagen de una dictadura del petróleo de Medio Oriente, un club que está lavando la imagen de un individuo que todo lo que hace mal al fútbol como es Khalifi,
Pero bueno, hemos tenido la mala suerte de tener al mejor entrenador del mundo en otro equipo con esas características como es el Manchester City, y ahora mismo tenemos al entrenador más divertido del mundo, diría, pues entrenando al otro equipo con esas características que es el PSG. Es una pena, pero al final pues el fútbol también es así. Así que nada, me despido y seguid disfrutando. Ahí teníamos a Miguel Pereira, a quien damos de nuevo las gracias por su inestimable aportación al podcast de hoy. Varias cosas que comentar todavía antes de marcharnos por hoy. Leo, una de ellas, de los 22 jugadores que han sido titulares, 2 tienen pasado en la Premier League, 2 han jugado en la Premier League anteriormente. ¿Sabrías decirme quiénes son esos 2 jugadores? Es que ni siquiera recuerdo la alineación. O sea, ¿me dejas ver la alineación al menos? Sí. Que además esto no es la copa indebida, esto es simplemente por amor al arte, por la diversión. Uno en el Inter y uno en el PSG. Vitinha en el Wolverhampton. Efectivamente, okay, lo cual, o sea, Leo, ¿tú recuerdas algo de Vitinha en la Premier? O sea, sí, estuvo cedido una temporada en el Wolverhampton, pero fue la temporada de la pandemia, o sea, la 2021, que se jugó casi en su totalidad con 0 personas en las gradas. Ha estado fácil, Ander, ¿eh? Vitinha y Mkhitaryan, por favor. Sí, bueno, sí, a ver, eran 22 jugadores de una final de Champions, era fácil, pero obviamente, sí, pero quería recalcar lo de Vitinha y lo de, bueno, Mkhitaryan también, ¿no? Pero, o sea, lo que puedes recalcar de Mkhitaryan es que la última vez que jugó una final europea no la jugó, porque no lo llevaron a un país donde lo hubieran matado. No le permitieron entrar en Azerbaiyán. Que, no la jugó porque lo hubieran matado. Es así. Sí. Bueno. Así que... Pero bueno, sí. Yo sí recuerdo algún dime. Partido de Vitinha en el Wolverhampton, ¿eh? Sí, o sea, algo como... Pero claro, no sé, a mí es que se me había ya eclipsado de otros jugadores portugueses. O sea, ya no conceptualizaba a este Vitinha en el Wolverhampton. Pero sí, y curiosamente, no sé, a ver, lo típico de intereses cruzados con Jorge Méndez, quién sabe qué ocurre en cada momento, ¿no? Pero que el Wolverhampton como que no les convenció del todo Vitinha, no ejercieron la opción de compra, volvió al Porto y un año después acabó fichando por el PSG. También Leo... ¿Quién ha levantado la Copa? ¿Quién ha levantado la Champions League, la Copa de Europa? Marquinhos. De toda la gente que ha pasado por el PSG, mencionaba ahí Miguel a muchos de ellos. La única constante desde casi el principio, entre comillas, el principio, desde 2013, que vale que esto empieza en 2011 cuando fichan a Javier Pastore y demás. Pero desde 2013 Marquinhos ha estado en el PSG. Llegó con 19 años y ahora tiene 31. Se ha comido todos los fracasos uno detrás de otro del PSG. Eso lo lleva, entre comillas, cicatrizado en su ser futbolístico, ¿no? Y siendo un jugador imperfecto y que creo que no es un crack mundial, el poder perseverar de esta manera, convertirse en capitán de este equipo y finalmente... ir con este equipo hasta este límite y lograr romper la barrera, lograr ser campeón, es algo creo que también de un gran mérito. Lo que creo que es un gran mérito es estar 12 años en la élite del fútbol. O sea, porque yo recuerdo a este chico... También. Porque, claro, él ficha por el Paris Saint-Germain en el 2013 porque en la temporada anterior fue del Corinthians a la Roma. La Roma no le fue bastante bien. Y fue candidato a ir al Barça. Una Roma, o sea, es decir, él llega a la Roma escasas semanas después de marcharse Luis Enrique de la Roma. Ojo, Ojo, Y Sí. claro, Marquinhos se vuelve popular porque era un objetivo del Barça, porque creo que en el 2013 el Barça buscaba un lateral izquierdo que terminó siendo Jordi Alba y un central que iba a ser o Javi Martínez o Marquinhos y terminó siendo Son. No sé si lo recuerdas, el fichaje de Alex Son por el Barça, que supuestamente jugaba de central. Hostia. Y la verdad es que Son... Claro, o sea, acabó Mascherano de central, obviamente, pero... Tal cual, pero sí recuerdo, Marquinhos estuvo desde los 18 años en la órbita de los clubes más grandes del mundo, como el Barça en ese momento, y creo que el Barça aún, de hecho, y el Paris Saint-Germain, que era la sensación de gastar dinero a lo bestia, ¿no? Exacto. Así que sí, y eso que ha perdurado hasta hoy, ni siquiera, bueno, Thiago Silva, que ha durado varios años más y se ha llevado una Champions con el Chelsea, pero... ¿ya? Mira tú qué cosas. Igual llega a fichar Marquinhos por ese Barça, Mascherano no juega de central, cosa que lo hizo muy bien, pero por culpa de eso, cualquier entrenador de equipo de media tabla del mundo que se cree Guardiola empezó a poner mediocampistas defensivos de central
y volverle loco a unos cuantos hinchas, entre ellos me encuentro yo. Sí, completamente. Y bueno, también Marquinhos representa pues lo que ha sido esta era del PSG, ¿no? Que también, ya lo has mencionado tú un poquito al principio, lo ha mencionado ahí Miguel también. Es algo que, bueno, pues no hay que dejar de mencionar, ¿no? En cierto modo. Es un PSG, el actual, como hemos mencionado, que nos resulta muchísimo más simpático, muchísimo más estéticamente agradable el hecho de que sea un equipo de tan joven, con esta chispa, sin proyectar una sensación de abrumadora de ego, que al final era lo que supuso, sobre todo también con Zlatan hasta cierto punto, pero la época Mbappé, Neymar, Messi, y que bueno, al mismo tiempo, pues sí, o sea, ha logrado lavar su imagen, porque ahora nos ofrece un equipo de fútbol que a los puristas del balompié no nos resulta atractivo, pero que sigue siendo, digamos, la misma clase de institución, ¿no? Que ha, digamos, hecho muy bien su trabajo en los últimos años para acabar con un equipo tan equilibrado, tan efectivo, pero que ello no borra el hecho de que siguen siendo, ¿no? Una parte de la corona catarí, del fondo catarí de inversión y bueno, que al final han logrado su objetivo, ¿no? 14 años después de ganar la Champions League, pero bueno, sigue siendo algo que no porque sea normal hay que normalizarlo o perdonar, digamos, la tipología, lo que constituye a este club. Sí, al final los clubes se vuelven, obviamente ya son todos empresas, ¿no? Y lo Sí, que dices tú, una cosa porque sea común no quiere decir que sea normal o aceptable, ¿no? claro. Y que sea legal tampoco quiere decir absolutamente nada, porque pues éticamente no está bien y Las moralmente leyes tampoco está bien. no nos dan la ética ya hecha y cortadita para masticar fácilmente, Jan. Bueno, eso ya cada uno puede hacer con eso lo que quiera, ¿no? Sí. Escúchame, Pero también, A ver, Leo. dígale. un temita. Ahora que el Newcastle ya es un equipo competitivo y el Paris Saint-Germain y el Manchester City ya son campeones de Champions League, el sports washing ya llegó a una etapa prácticamente definitiva, a una etapa final. Bueno, han completado su objetivo. No significa que no se termina aquí. Es decir, han conseguido lo que querían y ahora, bueno, pues ya es seguir haciéndolo una y otra vez, dejar una huella todavía más indeleble, multiplicar los éxitos y que esta era y que este cometido, digamos, de blanqueo de imagen, de blanqueo deportivo, sea todavía más eficaz, más efectivo y que se multiplique, pues con el paso de los años, ¿no? Que el éxito se multiplique y, digamos, tenga un efecto todavía mayor ese objetivo, porque al final es para lo que están, ¿no? Puede que algún día se aburran y el ciclo se termine y todo este proyecto, todo este objetivo llega a una conclusión, llega a su final, pero creo que no estamos ni remotamente cerca, ¿no? Esto es como mucho el final de la fase 1. Sí. Y también, ¿sabes qué estaba pensando ahora que estabas dando relaciones curiosas entre los jugadores y los miembros del Paris Saint-Germain? Luis Enrique es protagonista de los dos partidos canon del Paris Saint-Germain. La final de Sí, Champions. es que también lo quería mencionar. Marquinhos estuvo ese día contra este entrenador. Y fíjate tú por dónde que 8 años y casi 3 meses, 2 meses y 3 semanas después, ha logrado, bueno, de su misma mano, ¿no? Unidos en este equipo, ganar la Champions. Es cierto, son las dos fechas más definitorias de la historia del PSG. Aquel partido y el de hoy. El partido contra el Barça define todo lo que se ha dicho del Paris Saint-Germain hasta el día de ayer. Así que... Un partido que se define por una diferencia de 5 goles, lo que es el destino. Ah, mira tú. Mira tú. Sí, pero yo creo que si también, también todo lo que se decía de ese Paris Saint-Germain, ¿no? Que además lo que mencionaba Miguel también y lo habéis mencionado vosotros más de una vez hoy, que nunca se iba a ganar fichando estrella tras estrella tras estrella tras estrella, porque un equipo, por definición, tiene que ser mejor
que la suma de Que la los suma de sus individuos que lo partes. forman, ¿no? O sea, entonces, también por otra parte, no voy a, o sea, mi intención no es decir, no es cierto, o sea, no estoy diciendo que no es cierto que con tanto dinero todo es más fácil, ¿no? Obviamente con tanto dinero todo es muchísimo más fácil. Pero también he de decir que es más difícil ganar la Champions con el PSG, a pesar de toda la pasta del mundo, por también la calidad de la liga, ¿no? Sí, Al final, digamos, cruzar ese puente, como sería la expresión en inglés, ¿no? De, digamos, sí. unir la diferencia de tus realidades, ¿no? La de ganar la liga yendo tan sobrado y, digamos, perdiendo ese afilado competitivo que luego tienes que presentar el día siguiente en la Champions. Sí, yo creo que por ahí, porque la calidad de donde compites semana tras semana también te pone un poco el límite, ¿no? Pero por eso consideraba que era bastante difícil que PSG lo hiciera y hasta que cambiaron un poco de mentalidad y de método, bueno, de método no cambiaron, siguen fichando O sea, todos son como jugadores les dé la gana. carísimos. Dembélé, Sí, sí, Kvaratskhelia, pero Barcola, Neves y pero otro Vitinha. estilo de jugador. Otro Claro, sí, estilo de sí. jugador, Ese otro es el estilo de perfil, sí. personalidad y Sí. otro perfil de entrenador también. Porque hoy PSG es un equipo de entrenador. Hasta ayer era un equipo de jugadores. Sí, sí, sí. Y quienes más se acercaron al éxito pues fueron los que más pudieron imponer su voluntad, ¿no? Tuchel, flashes de Emery y Pochettino, pero nadie al nivel de consistencia de Luis Enrique en este momento. Y de poder, pues sí, al final Luis Enrique es el que se le ha despejado la pista de aterrizaje al que más, ¿no? Con la eventual salida de Mbappé hacia el Real Madrid. Pero sí, lo ha terminado logrando y al final pues es parte del todo, ¿no? Es un triunfo complicado, que es fruto innegable, que es, bueno, el triunfo del lavado de imagen deportivo, del lavado de imagen geopolítico a través del deporte, por así decir, y que, bueno, pues no descalifica el mérito, porque al final está pues, la historia humana, los humanos que componen, pues digamos, una institución que puede ser moralmente reprochable, pero que dentro de, bueno, del mundo en el que vivimos, pues al final puede haber historias de mérito, historias humanas remarcables dentro de marcos que quizás no son venerables de la misma manera. Pero sí, no sé, Jan, respecto a, no sé, el sportswashing, a todo ese componente, a lo que supone que, bueno, pues el City haya logrado su Champions, el PSG ahora, no sé, algo más que te deje en cuanto a Eh, reflexión. sí, a ver, obviamente el sportswashing de Qatar, incluyendo el Mundial, de Arabia Saudí, etcétera, de Israel, mediante su participación en eventos deportivos, incluso, bueno, la polémica de la semana pasada de la Eurovisión, etcétera, el culture washing, el sports washing, el greenwashing, está todo tipo de servicios de limpieza, siempre a servicio de quienes sabemos, ¿no? Sí. Eh, Al final, lo que decías tú, lo peor es que nos vamos acostumbrando a este tipo de situaciones y a esta realidad y, y lo peor es que lo hegemónico se está volviendo eso. Y lo hegemónico se está volviendo aceptar ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, nos parece lógico que si no tienes dinero, pues que no te atienda un médico, qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas. Sí. O también es normalizado que si no puedes pagar el alquiler, pues obviamente te van a echar de tu casa. Eh, Normalizamos absolutamente todo que no debería ser normal y yo creo que no solo destruye el fútbol o la identidad de los clubes, todo lo que está sucediendo, porque mira, por ejemplo, Newcastle, que es un señor club que a mí siempre me ha gustado, que tiene su identidad, tiene su cultura, y desgraciadamente este tipo de movimientos son capaces de destrozar o por lo menos diluir la identidad y la cultura de los clubes. En Inglaterra igual pasa menos, pero puedes irte a otra parte y pasa más.
Desaparecen clubes, aparecen clubes que no tienen afición, no tienen cultura, no tienen historia. Y destrozan el fútbol y también destrozan nuestras sociedades y nuestras culturas y nuestras identidades también. Ahí está, ¿no? Fantásticamente resumido. Pues eso, al final es eso, un triunfo complicado y Leo, pues que al mismo tiempo, pues dentro de todo lo malo nos deja cosas buenas, no en virtud de, sino a pesar de, podemos decir. Y bueno, por ejemplo, y sin querer volver a ello de manera gratuita, pero yo qué sé, una de las últimas imágenes de la retransmisión que he visto de la final ha sido el tifo, que el presidente, no solo el tifo que ha hecho al principio, el tifo que ha hecho de Luis Enrique y su famosa imagen con la bandera en el centro del campo y su hija, ¿no? Y es algo que, bueno, pues te pone los pelos de punta, ¿no? La enormidad que a veces pues te presenta la vida, los retos que te presenta. Y que en este caso, pues un entrenador tan sublime como Luis Enrique lo ha vuelto a ser, ¿no? Y digamos esa grandeza realizada, ese potencial cumplido, es algo pues enormemente admirable, ¿no? Enormemente disfrutable a nosotros como espectadores. Sí, totalmente, totalmente. Independientemente de cómo ciertas televisoras o ciertos medios de comunicación en general puedan monetizar o generar interacciones o reacciones alrededor de esto, yo creo que sigue siendo una imagen muy poderosa para el gran protagonista del día, ¿no? Que es Luis Enrique, y la verdad es que a mí me pone muy contento porque ha sido un camino bien largo, ¿eh? Ha sido un camino muy largo para Luis Enrique. Bien, muy bien por él, sí, la verdad. Sí, y en los diferentes extremos de una época de 10 años, que ya Champions con el Barça y la Champions de hoy y todo lo que ha habido en medio. Y nosotros que hemos podido disfrutar de una final de la Champions League más, una final pues que ha sido muy desigualada, anticompetitiva por el desnivel, pero que aún así nos ha dejado un enorme partido en cuanto a su significado y lo que sus 90 minutos nos han dejado, ¿no? Nos han dejado en cuanto a contenido para analizar y que reflexionar al respecto. Y nada, espero que la gente se lo haya pasado bien, lo haya disfrutado, que se suscriban a Alineación Indebida, al Patreon, que nos den like, comentarios, de todo, que toda interacción que nos ayuda a crecer como siempre. Están todos los links en la descripción, tanto para suscribiros al Patreon como para seguir en redes a Jan y a Leo, que nunca os queréis perder sus opiniones, las opiniones de estos dos que hoy me han acompañado, también Miguel y Loren, darles de nuevo las gracias, pero eso, sobre todo a Jan y a Leo, que han podido estar hoy la totalidad del programa con nosotros para analizar esta final de la Champions League de la temporada 2024-2025 entre el Inter de Milán y el eventual campeón Paris Saint-Germain. Jan, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, y la verdad es que celebro que haya vuelto Leo después de tanto tiempo, no como Hakimi, que no ha celebrado su gol. Yo sí celebro. Dios mío, no lo hemos comentado eso, por favor, o sea. Yo sí celebro la vuelta de Leo. Efectivamente, no, o sea, Hakimi un minuto después de marcar es como que hagas como el gesto de venga, vale, lo siento y tal, tenía que hacerlo, pero que te quedes un minuto en plan de ¡ay, qué pena! No, o sea, por favor, o sea, vete, en todo caso, vete hacia el otro fondo a celebrar con tu afición. Pero no hagas paripé de un minuto, por favor, Dios mío. Pero nada, ahí está Jan y también Leo, muchas gracias por estar de nuevo, de vuelta con nosotros en el podcast. Muchas gracias a ti, Ander, muchas gracias, Jan. Ha sido espectacular. A mí una de las cosas que más me gusta hacer es hablar de fútbol y lo he disfrutado un montón. Gracias. Ahí está, no, gracias a ti, Leo. Y nada, yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y mañana estaremos de vuelta con las notas de la temporada de la Premier League que vamos a someter a evaluación a los 20 equipos, uno de nuestros programas insignia. No os lo vais a querer perder y como siempre esto solo es posible gracias a todos nuestros suscriptores de pago en patreon.com/alineación indebida, así que si os gusta lo que hacemos, como siempre os os animamos a considerar la suscripción para que siga siendo posible Alineación Indebida. Pero nada, mientras tanto espero que os hayáis divertido con el programa de hoy, que os haya resultado entretenido, que hayáis aprendido algo y hasta que nos volvamos a reencontrar muy pronto aquí en Alineación Indebida, pasadlo bien.